Hola, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y hoy tenemos un episodio muy interesante y muy especial. Considero que es muy importante hablar de este tema, pues porque ya se acercan las elecciones en Estados Unidos y es un tema que puede impactarnos de manera directa e indirecta en la vida de todas las y los mexicanos. Y estamos hablando, por supuesto, de la elección de Estados Unidos que ya va a ser en unos días. Y para esto nos acompaña la doctora Mariana Aparicio. Ella es doctora en Ciencias Sociales con mención honorífica en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. También es maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Relaciones Internacionales. Mariana, gracias por aceptar la invitación. Estaba pensando que antes de incluso empezar a grabar ya me habías dado una clase de la relación México-Estados Unidos. Es un gusto poderte tener aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Ana Laura. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Mariana. Vamos a platicar de la relación México-Estados Unidos, que me acuerdo que desde que yo era chica escuchaba todo esto de que si los gringos, que si el dólar se devalúa, México también. O sea, esta relación pues de cooperación y de pues muy cercana que tenemos México-Estados Unidos, y creo que es importante hablarlo ahora que estamos ya por presenciar las elecciones de Kamala Harris y de Donald Trump. Vamos a platicar y platícanos primero qué significa que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos para nosotras y nosotros los mexicanos. Ok, bueno, cada 4 años, a diferencia de nuestro país, en Estados Unidos se convocan a elecciones. Digamos, son 4 años y 2 en recambio, en curules en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. En el caso específico con la relación México-Estados Unidos, hay una tradición que los estudiosos sobre la relación México-Estados Unidos dicen la posibilidad de la luna de miel. Voy a decirte por qué decimos eso. Cada elección y media, es decir, cada elección en Estados Unidos y el medio término, tenemos los dos presidentes o presidentas ahora, podría ser, que llegan al gobierno por primera ocasión, ¿no? Claro. Eso permite una serie de intereses o identificar intereses comunes dentro de la relación bilateral que habría que identificar que hay temas intermésticos. ¿A qué me refiero con eso? Son temas de la política interna de cada uno de los estados, pero tiene un impacto a nivel de la relación con el otro, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos puede ser con México o a nivel regional o internacional. Son temas que forman propio de la agenda, ¿no? De la soberanía de Estados Unidos, como la política de seguridad, la política migratoria, la propia política comercial, que compete internamente ¿no? al gobierno de Estados Unidos, pero que sus decisiones y su proyección tienen impacto a nivel internacional. Entonces, ¿qué significa para México este momento en particular, ¿no? Que estamos a muy pocos días de saber, esperemos, porque también todo puede ser posible, y me refiero específicamente que uno de los candidatos en Estados Unidos ha dicho que si el resultado de las elecciones no le favorece, puede desconocerlos. En México suena bastante, ¿no? Bastante sí. Conocido eso, y que ya pasó hace 4 años. Entonces, eso podría retrasar un poco el resultado electoral. Tradicionalmente, a medianoche sabemos quién será el próximo ¿no? miembro del sistema ejecutivo estadounidense, pero bueno, ahora no sabemos mucho y de hecho esta elección es muy particular en muchos sentidos. Está muy cerrada, tan cerrada en los últimos años que llevamos en empate técnico varios meses. Esto se modificó cuando el presidente Biden, ¿no? demite como ser candidato al partido demócrata. ¿En qué fechas fue más o menos? También tiene muy poquito tiempo, ¿no? Tiene muy poquito tiempo. En realidad, digamos, en términos tradicionales del sistema electoral y de las campañas presidenciales en Estados Unidos, parecía ya muy tarde, casi imposible que pudiera levantarse el Partido Demócrata. Sin embargo, hay también una gran oposición en Estados Unidos de lo que representa el proyecto de Trump. Y en ese sentido, pues hubo una gran unidad del Partido Demócrata que se vio muy claramente en la Convención Demócrata, no solamente demócratas explicando e invitando a otros demócratas a votar por la nueva opción que fue, digamos, de que se fue construyendo el consenso en la opinión pública y después se formalizó en la Convención Demócrata. También muchos o algunos miembros del Partido Republicano
han externado públicamente por qué no es viable votar por Trump, ¿no? Entonces, tenemos una serie de combinaciones que llama muchísimo la atención, pero que sin lugar a duda, algo que nos distingue también entre Estados Unidos y México es que en Estados Unidos es un voto indirecto para el sistema ejecutivo, que tiene un colegio electoral. Si quieres, al rato podemos conversar respecto a ello. A diferencia de nosotros, que es un voto directo, ¿no? Donde quien tenga la mayoría, independientemente del número de votantes, pues es quien llega a la presidencia. Entonces, hay varias diferencias significativas en los sistemas electorales de ambos países, pero que en la relación México-Estados Unidos, pues bueno, estamos en ese momento histórico en el que regresamos a ese, donde los dos sistemas ejecutivos llegan, ¿no? A sus respectivas oficinas de primera ocasión. Si ustedes recordarán, si son viejitos como yo, en el siglo XXI. Más o menos. En el siglo XXI, si recordarán, Vicente Fox, había una luna de miel con el entonces presidente George Walker Bush. La opinión pública era favorable a México, eran dos rancheros, ¿no? Que se entendían muy bien, que había una proyección de lo que implicaba la relación México-Estados Unidos y que hubo externalidades que modificaron ese patrón y fueron las Torres Gemelas, ¿no? Con esto quiero decir que eso, ¿no? Hay una oportunidad, si lo queremos ver como en modo optimista, pues hay una oportunidad que ambas agendas busquen posiciones en común, pero que a diferencia de otros momentos históricos en el siglo XXI, ahora, después de la pandemia y la crisis económica, digamos, lo que ha implicado no salir o salir con, digamos, cierta población, tenga estos efectos negativos también de la globalización, pues hace que los países sean mucho más proteccionistas, más cerrados, menos propensión a cooperar, mucho más celosos ¿no? de temas sensibles como la migración, la seguridad, entre otros. Entonces, ¿qué nos espera? Veamos, primero debemos de saber quién es el interlocutor, pero por lo pronto en México todavía no llegamos a los 100 días sobre la administración de la También presidenta está iniciando su administración. Justo, y para los estadounidenses es muy importante los 100 días. Eso lo van a ver en los medios. Los 100 días son muy importantes porque permiten hacer un análisis de evaluación en el corto plazo sobre la proyección de la política pública en distintos temas que dinamizará esa administración. Oye, Mariana, a ver, yo te quiero preguntar primero porque te decía, y voy a ser muy honesta, muchas veces he tenido la oportunidad de que me platiquen cómo el sistema electoral de Estados Unidos, y la verdad me parece súper complicado. Entiendo la tercera parte, yo creo, si bien me va. Y puede ser que sea la situación de mucha gente que nos pueda estar viendo y escuchando. Primero que nada te quiero preguntar así muy sencillito. Tenemos en Estados Unidos dos candidatos. Uno es Donald Trump y la otra candidata es Kamala Harris. Estados Unidos está por primera vez también, igual que México, ante la posibilidad de ser gobernado en la presidencia por la primera mujer. ¿Qué significa que alguien sea demócrata y republicano en Estados Unidos? O sea, estos dos bandos, estos dos partidos, estos dos bloques políticos que ambos son súper fuertes en Estados Unidos, ¿qué significa? Que uno sea demócrata y que otro sea republicano. Bueno, digamos, la primera es que a Trump también le tocó la otra vez una elección presidencial con una mujer. ¿Se acuerdan de Hillary Clinton? En aquel momento. ¿Qué significan estos dos partidos? Bueno, en Estados Unidos también hay candidatos que son independientes, aunque el propio sistema necesita apoyos económicos, coaliciones, que lo hace muy difícil que los independientes lleguen, ¿no? De forma seria. Igual que aquí. Aquí, sí, en eso nos parecemos. Aunque hay condiciones distintas. También hay que recordar el tema de los halcones a inicios del siglo XXI, en términos digamos que después se fueron incorporando al Partido Republicano, que era el Tea Party, ¿no? El partido del té, que era más como neoconservadores, que están dentro digamos que ahora están dentro del Partido Republicano. Pero es una gran pregunta, Laura. O sea, ¿qué significa cuando oímos Trump es republicano y Kamala es demócrata? Ajá. ¿Cuál es la ideología política de ambos? ¿Qué significa eso? Ok, esto es muy difícil de decir porque somos súper distintos.
digamos, la concepción de un ciudadano promedio estadounidense tiene que ver con el trabajo duro, ¿no? Y el acceso a bienes a partir de tu trabajo. El Estado, desde su concepción, no debe de proveer los bienes públicos. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. ¿Qué significa? A grosso modo, igual voy a cometer muchísimos errores porque al términos de generalizar, pero un poco para que los que nos estén viendo tengan identificado algunas diferencias. El Partido Republicano es pro libre mercado, aunque tiene políticas más conservadoras. No está a favor del aborto, en su gran mayoría, sobre todo los más conservadores. Son proteccionistas, y es una contradicción porque acabo de decir que son más propensos al libre mercado, sí, siempre y cuando se proteja la industria interna. No son proclives a tener un fuerte gasto gubernamental en programas de salud, de vivienda, de educación, porque desde esta visión, ¿no? Estadounidense, pues son el trabajo duro lo que te permite acceder a esos bienes, no es el Estado quien tiene que retribuirlos. Son más interesados en reducir impuestos, ¿no? Inversiones, de nuevo, a muy grandes rasgos, son mucho más tradicionales, conservadores y nacionalistas. Ajá. De nuevo, con todas las complejidades, porque hay distintos niveles, ¿no? Si nos estás diciendo una idea general para que comprendamos más o menos de qué se trata, ¿no? Cuando escuchas republicano. Son anticubanos, ¿no? Por ejemplo, y por lo tanto antichavistas, anticomunistas, socialistas, ¿no? El Partido Demócrata tiene una agenda más liberal, está mucho más vinculada con la clase media urbana, educada, multicultural de Estados Unidos. Por lo tanto, tiene una agenda de política social propensa a, ¿no? El Medicare, a tener una inversión en infraestructura, en educación, en salud para los menos favorecidos, que los impuestos los paguen los más ricos y no necesariamente los más pobres. Es multidiverso, abierto al aborto, a la comunidad LGBT, ¿no? Son más liberales, ¿no? Y por ello me refiero que están más en contacto con otro tipo de culturas, son más integracionistas, ¿no? En términos migratorios, mientras que los republicanos no, ¿no? Los republicanos generalmente están en los condados, ¿no? Están alejados, son más vinculados al trabajo manual, son poco educados, o no tienen grandes, ¿no? Estudios universitarios de grado y posgrado. Los republicanos. Exactamente, mientras que los demócratas son, ¿no? Mucho más diversos, están vinculados más a las grandes ciudades o en comunidades migrantes, que son de segunda, tercera, cuarta generación, son mucho más propensos a las políticas públicas más tradicionales desde América Latina. Entonces, digamos, esas serían las grandes diferencias. ¿Qué es lo que representa uno Trump y otro Kamala? ¿No? Exacto. Ahora, ¿qué tienen los demócratas? Que cuidan el medio ambiente, que son defensores de los derechos laborales. De hecho, los sindicatos están, ¿no? Como muy a favor de su trabajo en términos laborales, pero no son propensos al libre comercio, son mucho más proteccionistas, tienen menos intención de firmar acuerdos discriminatorios, son más, digamos, en su política exterior, son más vinculados a un sistema multilateral versus que los republicanos son más de negociaciones en lo bilateral. Trump es un caso muy particular que después podemos conversar de ello, pero a grandes rasgos, ¿no? Así, a grandes rasgos, esas son las dos grandes diferencias. Y ¿cómo es el votante estadounidense? Te lo pregunto porque justamente cuando te decía, es que me confundo porque allá se vota por estado, ¿no? Y se dice que es un voto indirecto, no es un voto directo. ¿Qué significa eso? Estoy metiendo muchos problemas. Perdón. En efecto, el presidente de Estados Unidos se da por voto indirecto. ¿Y esto qué significa? Bueno, implica que el voto de la población no necesariamente vota al presidente. Los ciudadanos estadounidenses en realidad están eligiendo a los electores que representan el Estado en el colegio electoral.
Ok. En españoles. Gracias por la super traducción tan urgente y necesaria. En españoles, por ejemplo, si tú estás en tu familia, ¿no? En lugar de votar por el líder, ¿no? Tú le das tu voto para que alguien más vote por ti. Ese alguien más, que puede ser el representante del colegio electoral, va a votar por uno u otro. De ahí que la diferencia es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes un estado, ¿no? Lo que vamos a ver en los medios de comunicación es el gran mapa de Estados Unidos y cómo se va pintando de azul rojo o rojo, o ¿no? azul, Ajá. ¿no? Son como bloques, es azul o es rojo. ¿Por qué pasa esto? Porque el ciudadano vota por el representante del colegio electoral. Entonces, si tú tienes en un estado 49%, y en el otro 51%, todos los votos electorales de ese estado se van para el que gana 51 y no 49. Por eso es un voto indirecto. Y por eso también un presidente o un candidato puede ganar el voto ciudadano, pero no el voto electoral. Y ganando el voto electoral se convierte en el presidente o presidenta de Estados Unidos, aún sin tener la mayoría del voto ciudadano. O sea, vamos a ver. Supongamos que yo te voto a ti para que tú seas mi representante en el colegio y tú eres la que vota, no yo directamente el presidente, sino yo voto a ti y tú votas al presidente. Exacto. Ya entendí. Entonces, depende del porcentaje, quien gane más votos dentro de ese estado, todos los votos de ese estado se van al que gana más. Wow. Sí, súper diferente. Entonces, por eso, ¿no? El colegio electoral actualmente se compone de 538 electores de todos los estados de Estados Unidos, los cuales representan, fíjate, la Cámara de Representantes, que son 435, más los 100 senadores, más 3 adicionales en representación del Distrito de Columbia. Ahí tiene los 538, ¿vale? Para alcanzar la victoria, un candidato o candidata debe obtener al menos 270 votos electorales. Entonces, cuando vean, ¿no? En los medios, el día de, ¿no? Van a ver cómo se pinta un estado de un color y otro, y arriba cuántos votos electorales significa que ese estado está proveyendo a eso. Entonces, para declararlo ganador, necesitamos 200 votos electorales. Quien llegue a los primeros 270, que es la mitad de los 538, ese es el próximo presidente o presidenta. Ok, a ver si te entendí. O sea, de todos los estados de Estados Unidos son 500, ¿qué dijiste? 38. Ajá. Ya. De todos los colegios electorales son 538. O sea, los votos del colegio electoral. Exacto. Ajá. Entonces, el que gane la mayoría, ya sea de cualquiera de los estados, de esos colegios, los 278 creo que dijiste. 270. 270, ya es el presidente o presidenta. Ajá. O sea, si llegan a los 170 votos, ya es el que gana, ¿vale? Ok. Pero, tú tienes un estado, por ejemplo, California, que es tradicionalmente demócrata. En cada censo, ¿no? El último censo de población da el número de electores, ciudadanos con capacidad de votar. Que antes hay un periodo en el que los ciudadanos estadounidenses van y se inscriben para votar, ¿no? Entonces ya todos los miembros de la campaña saben cuántos votos esperan de cada quien. Hace ratito antes de empezar me dijiste que es muy distinto al sistema electoral mexicano a Estados Unidos, porque el ciudadano se tiene que ir a inscribir a una lista donde dice que sí va a ir a votar el día de la elección y además tiene que ir a votar. Y yo te dije, oye, pero no hay mucho abstencionismo porque la verdad, lo que yo he visto en democracia en Estados Unidos, en México y en otros países de Latinoamérica es que los ciudadanos, la mayoría no vamos a votar, ¿no? O hay porcentajes de abstención muy altos. Y tú me dijiste, sí, también en Estados Unidos hay abstención. Sí, bueno, pero hay algo que ayuda un poco, que hay un voto anticipado. Entonces, los ciudadanos pueden, si se inscriben en la lista, pueden votar anticipadamente de acuerdo al reglamento que tenga el estado en el cual viven. ¿Ves lo que te digo? Está súper complicado. A ver, espérate, me voy a regresar. Porque según yo ya te había entendido, porque platicamos que son los colegios electorales los que votan al presidente. Es un voto indirecto, ¿no? Digamos que yo a ti te elegí para que seas mi representante y tú eres quien vota por presidente. Sí. Además hay un voto ciudadano también. Eso es la parte que ya me perdí. Ok, vale. Tú, digamos, como en primera instancia, ¿no? Tú como ciudadano con capacidad de votación, hay un periodo que se abre para que te inscribas, para que tengas capacidad de votar, ¿no? En cada estado tiene sus propias reglas. Por ejemplo,
En Estados Unidos no tiene una credencial de elector como en México, no hay un padrón electoral. Depende del estado, decide, mientras tú te identifiques con que tú vives aquí, o, ¿no? O tu licencia, o tu comprobante de domicilio. O tu green card, o lo que sea. Puedes votar, ¿no? Eso depende en cada estado. Una vez que estás dentro de la, digamos, de la lista. Lo que sería el padrón para nosotros, exactamente, ¿no? Lo que sería el padrón para nosotros. Ajá. Se abre un momento antes, de hecho eso fue desde la semana pasada, a votaciones anticipadas. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que ya cuando lleguemos al día de la elección va a haber algunos estados que ya tengan acumulado votos. Pueden votar, de acuerdo como diga el estado, por correo, voto electrónico, voto presencial o votación el día de la elección. Wow, y es que no hay super fraude. No, porque aquí no se podría hacer eso. No, porque tenemos una cultura política muy distinta. ¿No? Pero en serio no hay fraude allá. Lo que pasa es que allá funcionan otras cosas, no importa más cuánto puedes acompañar en la campaña, cuántos recursos económicos obtienes, quiénes son tus apoyos, cómo sales ese día de la elección. Digamos, es muy distinto. Súper diferente. Sí. Y bueno, una vez que tú vas, ¿no? Y tienes tu voto, uh-huh. Tu estado tiene un número de representantes en el colegio electoral. ¿De qué depende ese número de representantes del colegio electoral? Del último censo que se hizo en tu estado. De la población. De la población. ¿No? Entonces, por ejemplo, voy a inventar un número. Nevada, ¿no? Por el número de población que tiene, puede tener 10 votos electorales, ¿vale? Estoy solo inventando. Ok. Eso no es real, o sea, no tiene 10 solamente. Pero, digamos eso. El día de la votación, ¿no? Se hace un conteo. Y ¿no? Vamos a decir Nevada, que es un swing state, ¿no? Que es un estado péndulo, que a veces vota en la mayoría republicano y a veces demócrata. Eso tiene que ver porque la identificación partidaria no es tan fuerte. En Estados Unidos. Exacto. No somos como aquí. Bueno. No, la verdad, o sea, aquí... ¿Cuántos AMLovers no hemos visto, no? Bueno, o sea, sí, eso es otra cosa. Sí hay un segmento muy grande de indecisos. Sí. Pero en México, o la gente que fue priista tantos años, creo que tiene tatuado al PRI, ¿no? Exacto. Bueno, pero allá, digamos... allá no es así. Sí, bueno, algunos estados sí y otros no. Pero okay. Mi ejemplo, que es Nevada, que es un poco malo porque en realidad es un estado péndulo, Ajá. Pero imagínate que tiene 10 votos electorales, ¿vale? Okay. A los que nos están viendo, tiene 10 votos electorales. Entonces, el 49% vota republicana. Ajá. Y el 51% vota demócrata. En términos del representante del colegio electoral. Los 10 votos, en lugar que digas, 6 van para uno y 4 para otro y van sumando. No. Quien tenga la mayoría en el estado se llena todos los votos del estado. Sí, eso te lo entendí. Ajá. Entonces, pero la parte que no entiendo, profesora, es que hay el voto indirecto, eso me quedó claro. Pero el voto ciudadano... Por eso, o sea, tú como ciudadano vas y votas. Entonces no hay una correspondencia entre los votos electorales y el voto ciudadano. ¿Por qué? Te entiendo. ¿Qué pasa? Ajá. Si el 40% vota por un partido y el 60% por el otro, o el Ajá. 51% por el otro, uh-huh. Todos, aunque el 49% haya votado por un partido distinto al 51%, uh-huh. Todos los votos del Estado se van para el partido que gana. Ya te entendí. Por eso es indirecto, porque okay. en realidad Ajá. hay, digamos, una sobrerepresentación uh-huh. de los votos electorales. Por eso es posible que en algunos momentos en Estados Unidos, y pasó con Hillary Clinton y Trump haya ganado por voto electoral, pero no por voto ciudadano. Ya te entendí. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en Nevada, soy una ciudadana cualquiera, común y corriente, uh-huh. Además de que sé que va a votar el colegio electoral de mi estado de Nevada. Uh-huh. Si me equivoco, tú corrígeme, ¿eh? Ajá. Sí, ya te corrijo. Yo como ciudadana también voy y voto. Sí, o sea, tú como ciudadana vas y votas, okay. Pero en realidad no estás votando por el presidente, sino por un representante del partido político en el cual tú estás votando. Ya te entendí. O sea, en mi boleta no viene el presidente, vienen los representantes. Sí. Eso es lo que yo quería entender. Sí, okay. Sí, votas por el partido. Okay, por el partido. Sí. Okay. Entonces, por eso no van a votar tanto los estadounidenses, ¿no? O sea, bueno, muchos ciudadanos, porque en realidad su motivación es para elegir a quién va a elegir, no al presidente directamente. Puede ser que eso los desmotive. No, lo que les desmotiva es cuando hay una diferencia sustancial entre un partido y otro. Ya te entendí. Entonces, por ejemplo, si hay un margen, ¿no? de votación de 10 puntos, pues la verdad, si eres
un voto indeciso, o sea, digamos, el interés o el incentivo que tienes para ir a votar, porque además el día de la elección no es como en este país, que no es un día donde no se trabaja, en realidad se sigue trabajando, es un día cualquiera donde pero aparte vi que es entre semana, ¿no? Exacto, tú vas a trabajar y en el medio vas a votar, o sea, no es una fiesta y no es un día de asueto, es decir, digamos, no hay las condiciones óptimas para que la gente diga, voy a dejar de hacer todo mi día a día, voy a dejar de ir a trabajar para ir a votar. Y ya te entendí, lo que dices es importantísimo. Por ejemplo, volvemos a Nevada. Si en Nevada sé que la mayoría ya la tiene, no sé, los demócratas, y yo soy republicana o indecisa, pues ya para qué voy a votar. Ya sé que va a ganar ese estado. A menos que sea un estado péndulo. Que está empate técnico, que no se sabe. Que hay un empate técnico, que la diferencia es muy pequeña, entonces sí hay un incentivo para que el indeciso vaya a votar por la menos opción mala posible para él como votante, que es lo que nosotros llamamos como la segunda opción o la menos peor, ¿no? En mexicano sería. Sí. Que eso es lo que se estudia en los sistemas electorales o en el sistema electoral estadounidense. ¿Cómo se hace campaña en Estados Unidos, Mariana? Con mucho dinero. Se necesita mucho dinero. Esa es otra cosa, ¿no? Que veo que las reglas del juego son tan distintas. Sí. El otro día, hace unos días, vimos todos en las noticias que Elon Musk le metió unos cuantos millones de dólares a Trump, a la campaña de Trump. Sí. Y es como un show, ¿no? O sea, yo lo que he visto en la tele y todo de las campañas en Estados Unidos, invitan también artistas. Artistas también dicen por quién van a votar. Y hasta hacen campaña también junto con los candidatos, ¿no? Sí. ¿Cómo es, Mariana? En Estados Unidos es muy antiguo, pero sigue vigente. It's the economics, ¿no? Es la economía. Y eso tiene que ver con cuánto dinero recaudan en donaciones. Eso también es un termómetro político. Si tú estás en campaña y no recibes donaciones, quiere decir que estás como muy frío en términos políticos y que más vale o te vas de la contienda o sigues impulsando. Por supuesto que los actores, artistas, cantantes llaman a la votación porque eso, hay pocos incentivos para salir a votar, a menos que consideren que sus intereses van de por medio. Es una estrategia que cada vez es más evidente. De hecho, si recuerdan cuando se dio el fallo a Trump respecto a en la corte cuando estaba, que falló en contra de él, inmediatamente que sale de la corte, se empezaron a vender playeras con la cara de Trump, con lo que había pasado o la respuesta a la corte. Que fue una forma de tener donación y eso también es un pulso político. En México utilizamos opinión pública, ¿no? En las donaciones es una forma de sentir el pulso político hacia dónde va tu campaña. También algo muy interesante es el impacto que ha tenido Taylor Swift durante las últimas campañas y por eso era tan importante que ella se decantara por un partido u otro, que al principio hubo una resistencia de no, yo no me voy a pronunciar por nadie y al final dijo, bueno, sí, es que Trump ya, no, es terrible y entonces voten Kamala. Hay muchos, digamos, es un show también, ¿no? No solamente es política, sino también es como una serie de correlación de fuerza. Ahora, no solamente se juega el partido político, sino también la conformación de las cámaras, y que mucho va a depender si se mantienen en el curul o no por quién ha sido apoyado. Entonces, tienes una gran propensión, ¿no? de centro en republicanos, que eran generalmente de centro, ¿no? Dentro del espectro del Partido Republicano y que después se van identificando con Trump y se van cargando más hacia la derecha y recaudan, ¿no? votaciones que van, ¿no? a favor de ellos. Igual tiene que ver con los candidatos a gobernador. Hay, digamos, durante el proceso de campaña unas tendencias mucho más claras de cuáles son los temas que la gente quiere escuchar, que no es tan distinto en el caso de México. Por lo tanto, ¿no? y cerrando con tu pregunta, hay estados en los que no hacen campaña, porque queda muy claro cuál es la tendencia de votación, ¿no? Ese estado, de hecho tú lo puedes ver hoy en las noticias, ese estado es rojo, ese estado azul. Nadie pelea no va a cambiar y no va a cambiar. Ellos hacen encuestas para medir cómo está la situación y si si yo soy demócrata y veo que es totalmente republicano, ¿para qué voy? Exacto. ¿No? Okay. Pero sí es un estado que está en proceso de cambio por el tipo de personas que están ahí, ¿no? O minorías que cada vez tienen más presencia.
Esos son los estados en donde van a cerrar, por eso Wisconsin ahora es como, ¿no? Muy llamado, porque hay, digamos, hay diferencia en estados péndulo de 0.1%. Ahí tienes a Michigan, ¿no? A Wisconsin con o sea, empate 0.3. técnico. Actualmente la elección en Estados Unidos está cerrando empate técnico. Sí, a la diferencia entre Trump y Kamala es 0.2% de diferencia a favor de Trump. En todas las encuestas. En la encuesta nacional. En la encuesta. ¿Cómo es? ¿Quién la hace? En la media de todas las encuestas. O sea, de todas las encuestas habidas y por haber. Sí, el promedio, digamos. El promedio es la diferencia 0.2% a favor de Trump. ¡Qué nervios! Y eso que no soy de allá. No, que no soy gringa. Todo lo que pase allá nos va a afectar acá. Ahí es a donde quiero llegar, justamente ahí. Hace rato nada más para que nos quede claro qué cargos ahorita se van a decidir. Me decías, no solamente la presidencia, la Cámara Alta y la Cámara Baja también, la conformación de ambas cámaras. También algunos. Y algunas gobernaturas. Algunas gobernaturas, algunos condados. Acuérdate que en Estados Unidos se pueden reelegir. Sí. A la eternidad, ¿no? A la eternidad. ¿Y cuál es la razón? Porque hay digamos, en el sistema político estadounidense, fíjate cómo eran los padres fundadores. Consideraban que los ciudadanos no eran lo suficientemente educados y que sus pasiones no los llevaban a una anarquía, ¿no? A una autocracia. Y por eso era importante tener este sistema electoral donde una junta de notables, ¿no? Educados podían sobresalientes, o sea, la élite podría decidir mejor, ¿no? El futuro del país. Que en aquel momento eran solo hombres con tierras, ¿no? Con propiedades. Y eso se fue cambiando conforme fueron pasando los los años, y la década del 60 fue muy importante porque ahí está el voto de la mujer, que fue primero en Gran Bretaña, después en Estados Unidos y demás. Pero acá lo interesante es que hay la idea de la reelección es que los representantes políticos respondan a los intereses de los ciudadanos, o sea, de su pueblo. Ajá. Y no del partido. Bueno, eso es en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que queremos y quisiéramos todos, ¿no? Bueno, pero el sistema electoral mexicano es distinto. Sí, claro. Fue construido para que respondieran al partido y no a los ciudadanos per se. Por eso, si te das cuenta, los que son miembros de la Cámara Baja o la Cámara Alta están abiertos a el envío de cartas, ¿no? De sus ciudadanos. Qué diferente, ¿verdad? Que van posicionando temas. Y tú lo ves en una negociación internacional. Si hay un sector, ¿no? De empresarios que no está de acuerdo con firmar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, por ejemplo, que son un sector que consideran que van a tener pérdidas, presionan a partir del cabildeo al Congreso o a cierto actor dentro del Congreso para que vote a favor de su tendencia y no del interés del partido. Entonces, cabildeo es súper importante y los grupos de poder en cómo van conformando la composición política. También fíjate qué diferente, o sea, lo que te estoy entendiendo, si no, corrígeme, es que a pesar de que su sistema para elegir, por ejemplo, a la figura más importante política, que es el presidente o la presidenta, es indirecto, sí tienen un acceso directo ya cuando se está gobernando a ser escuchados, incluidos y hasta tomarlos en cuenta para ciertas decisiones políticas del país. Sí, de hecho hasta un ciudadano, o sea, cualquier ciudadano que se reúna en una movilización social pueden mandar una carta solicitando, no sé, cualquier tema que sea de su interés, ¿no? Y a partir de su fuerza, pues poder modificar el comportamiento de votación, ¿no? Del elector. En México eso no pasa. Bueno, no. De hecho, yo te pregunto, ¿conoces quién es tu representante Ya ni me digas que me voy a empezar a deprimir, Mariana, porque justamente nosotros que hacemos encuestas en Grupo Impacto, eso es como lo que a mí me sorprende demasiado y aparte me ocupa y me preocupa un poco, porque no sabemos quiénes son. Incluso acabamos de levantar una encuesta hace poquitos días, donde preguntamos, ¿te acuerdas por quién votaste, diputado y senador? ¿Hace cuánto votamos? Nada. ¿No? O sea, estamos hablando de 4 meses más o menos, y más del 45% nos dijo, no me acuerdo, no sé por quién voté. Porque nosotros tenemos una tendencia partidaria, claro, no de personas. Claro, y porque ahorita que lo estabas diciendo, me imagino mandándole o sea, ni siquiera pensamos mandarle una carta, no sé, al secretario de salud. No, o sea, eso ni existe, no. Y si se la mandas yo creo que ni la lee, la verdad, o sea, no tenemos esa cultura. No, pero yo, por ejemplo, te digo a tu representante local, que tiene sí, no, bueno, menos. dentro, ¿no? de
del sistema legislativo de la Ciudad de México. Claro. Que ese sería, o en tu alcaldía, ¿no? Claro. ¿Quién es el que rige tu alcaldía? Pero vamos a pensar que el 10% de las personas que nos contestaron en nuestra encuesta, que sí los conocen, le mandaran una carta. Incluso no estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? O a que te reciban. Creo que ahora lo más que se hace son audiencias públicas en muchos lados, muchos gobernantes, ¿no? Sí. Sin embargo, no sentimos ese acceso al poder tan directo, la verdad. No, porque tampoco hay rendición de cuentas. Exactamente. No, bueno, ya, eso es importantísimo. O hay una identificación partidaria de rendición de cuentas de un programa social. ¿No? Claro. Pero eso sí es que hay una campaña política de vincular al político con la rendición de cuentas de la política pública. Claro. Pero y si no se desdibuja y es, ¿no? De producto de cualquier cosa. Híjole. Ya sigamos hablando de Estados Unidos porque fíjate qué importante es poder estudiar y analizar otros sistemas políticos y electorales, pues para darnos cuenta de dónde estamos parados también nosotros en ciertas cosas y áreas, ¿no? No, y también porque negociamos con ellos todo el tiempo. Es una relación de todos los días donde los intereses son comunes, los problemas son comunes y los sistemas políticos son distintos. Entonces, un tema que se posicionó en la administración anterior, que fue la demanda sobre prácticas negligentes de empresas armadoras, ¿no? Del tráfico de armas que implica, el impacto que tiene en México. En México no hubo eco, pero en Estados Unidos hay toda una movilización de padres de familia donde sus hijos han muerto por los asesinatos en masa, por la venta de armas en Walmart o en donde sea. En México no pasa eso, no tenemos esa cultura de responsabilidad directa y entender los sistemas políticos de con quienes negociamos también habla mucho de cuál es el mejor momento político para posicionar un tema, cuándo podemos negociar, cuando no hay posibilidad de negociación, qué temas sí se pueden, qué temas no, cuál es el tiempo político en donde es óptimo ir a negociar algo. Y si no lo sabemos y pensamos que son como nosotros, pues probablemente tengamos muchos problemas en el menor de los casos o en el peor, en no tener lo que necesitamos. Claro, tienes toda la razón. Aplausos. Oye, Mariana, ahora sí hablando de qué tiene que ver Estados Unidos con México, podríamos hacer un ejercicio porque en este momento no lo sabemos qué va a pasar. Ya nos dijiste el dato que es 0.02%, ¿no? O sea, quién sabe qué va a pasar, empate técnico. ¿Qué pasa con México si gana Donald Trump? ¿Y qué pasa con México si gana Kamala Harris? Empecemos por Donald Trump, que es el que creo que más nos asusta, ¿no? ¿Qué pasa con México como Donald Trump como presidente otra vez? Bueno, yo te diría que no habría que tener tanto miedo porque ya lo vivimos, ¿no? Claro. De hecho, mantuvimos 4 años con él en el poder y me parece que debe haber una curva de aprendizaje en México. A diferencia de otros momentos, el gabinete de la actual presidenta tiene a un canciller en funciones y 2 retirados. Uno es el secretario de Economía y la otra es la secretaria de Medio Ambiente. Entonces, creo que la experiencia sí debe ser muy importante para saber cómo negociar con este personaje que está mucho más en extremo, que está delineando cuáles van a ser sus políticas que puedan afectar al país. Pero sobre todo yo te diría, Ana Laura, 2 cosas. Habría que ver cómo se queda la conformación de la Cámara, porque a diferencia de nuestro país, el presidente en Estados Unidos ya cada vez menos, pero tiene pesos y contrapesos. Tiene el sistema judicial, ¿no? La Suprema Corte a favor del Partido Republicano. Veamos cómo queda la conformación de la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es fundamental para temas de política exterior, sobre todo la Cámara Alta. ¿Qué va a pasar con Trump? Bueno, hay 3 temas que son fundamentales en la relación, independientemente de quién llegue al poder. Uno es seguridad y frontera, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos preocupa por las declaraciones que hace Donald Trump y siempre las ha hecho, no desde ahorita. Sí. Ese tema, ¿cómo ves que puede ponerse? Pues mira, ahí necesitan la cooperación. Sin ser muy técnica, la interdependencia simétrica, en términos, ¿qué significa eso? Cuando tú dependes del otro aunque no te guste. Voy con un ejemplo. Cuando vives en un departamento o en un edificio y a tu vecino le caes gordo, ¿no? Que te cae mal, pero lo necesitas porque necesitas salir todos los días, ¿no?
tú necesitas, o sea, tu seguridad depende de lo que haga el otro. Y si no hay un canal de comunicación y solamente son imposiciones, eventualmente el otro, que parece que tiene una posición relativamente menos fuerte que tú, puede decidir no cooperar contigo y tú entras en un problema porque la seguridad es fundamental. Es decir, la cooperación en términos de seguridad es absolutamente fundamental y en Estados Unidos se considera una política interna, no exterior. O sea, no es un tema de la relación propia México-Estados Unidos. Y de hecho, Estados Unidos considera que la extensión de la frontera y su seguridad nacional es hasta la frontera sur de México. Ajá. Entonces, necesita cooperar. Ahora, ¿qué vamos a ver con Trump? Pues probablemente cosas que ya sabemos, como si no cooperas en seguridad te impongo aranceles, que ya lo dijo, empieza un proceso de desacople en el TEMEC que va a revisión en el 2026, a menos que haya una solicitud expresa de denunciar el acuerdo comercial, pues estaríamos a 6 años más después del 26 para actualizar o no el acuerdo. Migración va a ser un tema importante, sobre todo por Remain México, el programa que data en México, y después qué implicaciones tiene para el país, ¿no? Ya es muy visible para los mexicanos, para las y los mexicanos, la migración hasta en la Ciudad de México, ¿no? No solamente en las fronteras. Cada vez vemos más migrantes en nuestro país. Eso va a generar una presión social y laboral en el país, que también vamos a tener que lidiar con eso. Comercio va a ser un tema, y la inversión, sobre todo por la certidumbre jurídica y cómo los inversionistas consideren que tan confiable es México, ¿no? Esta administración para invertir en nuestro país. Es decir, hay una serie de elementos que con Trump sería mucho más claro. En México tenemos un dicho, si ese perro que ladra no muerde. Bueno, creo que Trump queda muy claro que necesita el país en algunas cuestiones y que va a presionar en otras. Hay temas vergonzosos que pasaron de la administración Trump, como la esterilización química de mujeres, ¿no? Latinas, que eran deportadas, ellas no tenían el consentimiento y las esterilizaban. El tema de la separación de familias y los niños en jaulas son temas que estuvieron a la agenda y que la Cancillería mexicana hizo lo propio para la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Y son temas muy duros. Son temas muy duros, ¿no? Sí. Y bueno, ahora toda la migración asiática, africana, que proviene, ¿no? Desde el sur de la frontera también, que viene desde el cono sur, intracontinental, extracontinental, que pasa por el Darién, ¿no? Y todos los peligros que eso conlleva. Es un tema que claramente sabemos hacia dónde va. Hay otro que me gustaría, y no sé si los que nos están viendo, hay una película muy divertida de Un día sin mexicanos, y está coqueteando Trump con la idea de aplicarla. Vamos a ver si es cierto o no. Y si es cierto, pues ¿quiénes serían los más afectados? La economía que está en la frontera. La frontera México-Estados Unidos son dos países en una cultura que no responde a los centros, tiene otra lógica, y que ellos serían los más perjudicados. La economía va a ser un tema importante, sobre todo en inversión y atracción para México, y cuál es la relación con China también va a ser fundamental, sobre todo por la cláusula 32 días, que se le llama comúnmente píldora venenosa, porque básicamente si tú te vas con él, ya no cuentes conmigo. El típico estás conmigo contra mí, ¿no? Ajá, ya somos enemigos. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Creo que eso va a ser muy complicado si llega Trump. Las formas. A los mexicanos no nos gusta que nos hablen feo, ¿no? Pueden maltratarnos mucho, pero si nos hablan bonito, pues creo que estamos un poco más tranquilos. Trump tiene eso. Es muy despectivo, es ¿no? Muy despectivo. Sí. Bueno, como mencionó a los puertorriqueños recientemente en campaña, es terrible, ¿no? No tendríamos por qué escuchar esas cosas de un candidato a la presidencia, pero a diferencia de lo que más o menos, ¿no? De nuevo, estoy a grandes rasgos, ¿qué podríamos esperar con Kamala? Pues bueno, también el tema migratorio va a ser importante. Durante la administración Biden hubo una propensión que después se regresó en la Cámara de una reforma migratoria. Estamos hablando desde el siglo XXI, que es importante una reforma migratoria.
Esperemos que tenga, si ella gana, tenga una mayoría en el Congreso o la posibilidad de negociación política para pasarla. Claro, si no, no va a poder. Exactamente, si no, se mantendrá igual. En temas del TEMEC, queda muy claro que habría bastantes puntos que considerar, sobre todo en los derechos laborales y medio ambiente, que van a presionar muchísimo. Ya sé que perro que ladra no muerde, pero una de las ofertas de campaña de las principales de Trump es propone deportar aproximadamente 11 millones de inmigrantes, ¿no? Y Kamala es al revés, ¿no? Ella dice permitir una vía legal para obtener la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Quiero pensar, y esta es una pregunta también para ti, que el voto latino es muy importante, porque quiero pensar que Kamala, al decirles a los latinos, yo te voy a proponer vías legales para que tengas tu ciudadanía, está buscando ese voto, lo necesita o lo quiere, ¿no? Porque son propuestas en este sentido migratorio pues muy distintas. Y Trump, creo que para los más radicales y conservadores, decirles, ¿saben qué? Voy a deportar a todos. Y te acuerdas que desde la administración donde él fue presidente pasada, que el muro, y otra vez vuelve a decir que promete poner un muro en toda la frontera, pues le están hablando a votantes distintos, ¿no? Y en ese caso, ¿qué hay más? ¿El voto latino cuánto representa, por ejemplo? Ok, el voto latino va a ser una mayoría, es una minoría en mayoría, pero el voto latino no es igual. El voto latino hay también una propensión al republicano y otra propensión al demócrata. Depende en qué estado. Entonces, y muchos latinos, o la pertenencia a considerarse latino, solamente se da la primera hasta la segunda generación. Las terceras generaciones se consideran americanos, no latinos. Wow. ¿No? Entonces, sí es un voto minoritario, pero no necesariamente le interesa al voto latino de tercera generación en adelante, temas propios de aquellos que acaban de llegar. También los matices son importantes. Por ejemplo, cuando Trump dice voy a regresar a todos, está hablando a ese votante blanco con poca educación que ha perdido su trabajo a partir del, digamos, de las cadenas globales de valor y ahora el nearshoring que todo el mundo habla. Bueno, ¿no? A ese votante pobre o con pocos recursos económicos le está hablando al oído. Kamala, por su parte, dice, bueno, claro, hay que hacer una reforma migratoria para incluir a los que ya están aquí, pero también ha sido clara, pero no vengan más, porque no serán bien recibidos. Sí, okay. Y toda la campaña de Kamala es, miren, sí se puede el American Dream, ¿no? Mi mamá vino, se casó estuvo con mi papá, que también los dos eran migrantes, eran de la clase trabajadora, yo trabajé mucho, ¿no? Yo soy producto de esta migración educada, y hay que estar como firme con nuestros valores. De hecho, fue muy interesante la propuesta de Univision de que ambos candidatos hablaran con los latinos. Los temas y las propuestas que ponía cada uno sobre la mesa eran completamente distintas. Uno fue en Las Vegas y el otro fue en Florida, y te dice mucho el tipo de votante latino que no es homogéneo ni en generación, ni en género, ni en estado. Entonces sí es una minoría que importa, y particularmente esta elección es más importante aún porque más del 60% del voto considerado latino es la primera vez que vota en Estados Unidos, y por lo tanto no sabemos su tendencia de votación. Por eso está, bueno, ese es uno de los factores por los que la elección está pues, con la monedita en el aire, ¿no? Sí. Okay. Entre otras, como dices. Oye, Mariana, me estabas contando que de Trump, básicamente, perro que ladra no muerde, y ya lo conocemos, y podríamos pensar que si gana, va a ser una administración parecida a la que ya conocimos. O peor. O peor. ¿Peor en qué sentido puede ser? En términos discursivos. Ah, ok, en su discurso. ¿Y en hechos reales? En hechos reales, en términos de datos numéricos, Obama deportó más personas que Trump. Okay. Porque también sí, es cierto. Los migrantes no documentados es un muy buen negocio. Sí, desgraciadamente. Y en época de crisis, la mano de obra barata en tu país funciona, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los límites? Qué triste que sea tan fría la política migratoria, ¿no? Y bueno, sí. Digo, no puedo dejar de hacer esta observación. Son seres humanos, ¿no? Son seres humanos que pasan por
por momentos súper por tragedias muy duras. Y ser migrante es doloroso, ¿no? Dejar tu país. Pero qué triste que los principales líderes de los países se expresen de esa forma de seres humanos, de la nacionalidad que sea, ¿no? Y todos los problemas de la movilidad humana, porque muchos migrantes que estamos considerando, ¿no? en nuestra conversación, los identificamos como migrantes económicos, pero ¿cuántos de ellos son políticos o que son migrantes por violencia? Claro. ¿No? Sí, o desplazados, son desplazados, no por las guerras, etcétera. O por el narcotráfico, por lo que sea. Por el narcotráfico. ¿No? Sí, estamos en cambios, pero los humanos siempre nos hemos movilizado. Lo que pasa es que ahora, en momentos de crisis social, política o económica, los países más. se cierran más, ¿no? Y también lo entiendo, porque no hay país que aguante de repente que le caigan millones y millones de migrantes, ¿no? Pero solamente la observación de cómo son tratados en las fronteras y cómo se expresan de ellos personajes tan importantes como, por ejemplo, Donald Trump, que estamos hablando de él, pues es muy triste, ¿no? Sí, y también te hace reflexionar sobre cuál es la política migratoria mexicana. ¿Qué hacemos nosotros? A diferencia de ellos, o nos diferenciamos tanto, ¿no? Y que es urgente porque la verdad, lo que tú decías, Mariana, hace rato, antes, honestamente, los que vivimos en la Ciudad de México desde hace muchos años o nacimos aquí, pues nunca veíamos a gente centroamericana pidiendo dinero en las calles y ahora se está volviendo súper común, ¿no? O sea, es un problema que también nosotros o nuestro gobierno debe de estar haciendo un plan o cómo se va a atender esto, esperemos que así sea, porque cada vez llegan más y más. Y si estamos hablando de un Trump que lo que dice es, pues voy a endurecer estas políticas, pues se van a empezar a quedar más y más todavía en México, ¿no? Ese puede ser uno de, por ejemplo, los efectos de qué va a pasar con México si gana Trump, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo también muchos de estos migrantes no solo piden dinero, sino también están accediendo a trabajos informales. Muchos de ellos están en trabajos informales que antes muchos de los mexicanos hacían también y que son su forma de vida. Entonces, tiene sentido muchas de estas políticas anti-migrante en estas poblaciones que están un poco educadas, que son los trabajos en los que pueden acceder, que muchos migrantes que están en México ahora están dispuestos a trabajar muchas más horas que un mexicano promedio, en condiciones en que un mexicano no lo haría. Es decir, no estamos viviendo algo que se reproduce en Estados Unidos y que tristemente, pues las personas van a comenzar y eso se va a reflejar de a poco, no sé si en una elección próxima, si en las intermedias en México, eso es un factor determinante, pero cada vez vamos a escuchar más racismo y xenofobia en México, ¿no? Por los migrantes que se parecen muchísimo a nosotros, a menos que hablen, tú sabes, que son de otro lugar, pero que en términos de fenotipo somos muy similares. Creo que en eso se puede distinguir Trump. Que queda muy claro hacia dónde van a ir, cuáles son sus intereses, probablemente pelea mucho más por recursos económicos para la frontera, pero creo que la parte que te va a tener más impacto es la política exterior, que tradicionalmente en las elecciones en Estados Unidos no es un tema per se, terrorismo es un tema, seguridad es un tema, pero no la política exterior. Claramente con Trump vemos una cercanía con Putin, ¿no? Con las autocracias a nivel internacional, no está a favor de que Estados Unidos siga siendo el líder del régimen internacional creado en el segundo periodo de la posguerra, no está a favor de liderar la OTAN ni asumir los costos económicos de estar ahí. A nivel internacional vamos a estar o formar parte de dos renovaciones importantes, la Organización de Naciones Unidas, también la Organización Mundial del Comercio, que dan cierta estabilidad, pero tenemos emergencia de otros polos de poder, los BRICS, lo que recientemente su incorporación, que se ha negociado, el poder, ¿no? o la negociación militar que tiene Rusia con China, con Corea del Norte, ¿no? Kim Jong-un, y la India, que también está ahí vinculada. Es decir, creo que con Trump la política internacional cambiaría o la correlación de fuerza sería mucho más evidente, la crisis de hegemonía de Estados Unidos y el paso a un sistema multipolar, que eso también tendría algunas digamos, complicaciones en el caso de México. ¿Y cómo le puede afectar esta crisis que tiene Estados Unidos de hegemonía a nivel internacional a México? Pues, digamos, depende también.
hay una medición, que es una medición como toda medición, ustedes que se dedican a la opinión pública sabrán que te dan tendencias. Claro. Pero ya hay una tendencia desde el 2000 en la pérdida de apoyo a los valores estadounidenses de la comunidad internacional, y se está, ¿no?, dividiendo hacia otro tipo de gobiernos. ¿Crees que con Donald Trump puede acentuarse más? Es paz aislacionista, ¿no?, que forma parte de la política exterior de Estados Unidos, que en realidad se modifica en la década del 50, cuando entra la Segunda Guerra Mundial, y que después en esta confrontación este-oeste con la República Socialista Soviética, pero hay una tendencia histórica de un aislacionismo de la propia política exterior estadounidense. En el caso del Partido Demócrata, ellos tienden más al sistema multilateral, a la conformación de consensos y de cooperación. Creo que es lo que han intentado, ¿no?, en esta administración. Pero bueno, la política exterior es un tema que juega sobre todo los jóvenes. La posición de Estados Unidos con Netanyahu, el tema de Palestina, es algo que preocupa y que puede llevar, ¿no?, la votación de los jóvenes a votar en un lugar u otro. Entonces tenemos a un Netanyahu o un Israel que está abriendo fuego en Medio Oriente, lo cual también es complicado. Eso en el sector energético puede traer cambios, pero también tenemos un Putin que está haciendo una correlación de fuerza. Entonces, digamos, tenemos dos proyecciones de política exterior que podrían afectar de alguna forma la comunidad internacional. Sí, no solo a México, ¿no? No solo a México. Sí, claro. Oye, Mariana, y Kamala Harris, lo que empezamos a platicar un poquito es que es un poco más, creo que Trump vemos una personalidad muy aventada, incluso podría hasta pensar muy visceral, ¿no? Lo que nosotros decimos mecha corta, o al menos eso parece en sus discursos, ¿no? Y bueno, cuando habla de México, peor, y cuando habla de temas migratorios que tienen que ver con México, peor, ¿no? Digamos que hasta tiene un discurso de desprecio. Sí. A México, a los migrantes, etcétera, ¿no? Y Kamala Harris, ¿cómo ves tú que sería, vamos a pensar que gana Kamala? No me quiero imaginar antes de hablar de Kamala, relación Trump, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Va a ser muy interesante. No, interesantísimo, pero qué horror, yo no quisiera ser la presidenta de México, porque a mí me parece que es como demasiado troglodita en su trato con las personas y las mujeres, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En algún momento hay que recordar, por eso es tan importante como momentos, no buscar las finalidades. En algún momento con el TEMEC, Trump dio gracias a López Obrador por los The Good Neighborhood, ¿no? Entonces éramos los pero siempre con este aire de que soy superior, ¿no? O sea, claro, pero bueno, creo que hay un mensaje muy claro desde la administración de este país de continuidad. Se ratificó sí, claro. al embajador de México en Washington, queda el jefe de la Unidad de América del Norte en la Cancillería mexicana. Vamos, ahí hay un mensaje de continuidad y esperemos quién es el interlocutor. Con Kamala, ¿qué podemos esperar a nivel bilateral? El tema migratorio va a ser un tema. Esos son los temas intermésticos que te decía. Son tres: migración, seguridad, frontera, armas, ¿no?, que están en uno, y comercio. Son los tres que sí. Esos son los temas que tenemos en relación con ellos muy importantes, ¿no? Okay. Esos son los temas que forman parte de su política interna y que están en la agenda. ¿Qué va a pasar con Kamala? En términos generales, pues sí implicaría, de nuevo, depende de la conformación del Congreso, si puede proponer una política migratoria o no, si le da, ¿no?, la capacidad política para posicionarlo o no. Depende muchísimo de cómo termine. Cómo queda el Congreso. ¿No? Cómo termina el Congreso, qué va a pasar con las guerras, es importante. Muy importante. Ajá. También qué pasa en América Latina. Recientemente, el fin de semana, vimos el resultado electoral de la reconfiguración, ¿no?, de la correlación de fuerza de gobiernos progresistas en América Latina y cómo eso va a influir, ¿no?, en su proyección del hemisferio occidental de Kamala Harris. Eso por así. Migración va a ser un tema. Sí, probablemente busquen una reforma, no sé si le dé para eso. Pero también es cuáles son los temas que van a negociar. Frontera, seguridad, fentanilo va a ser uno de los grandes temas, sobre todo el fentanilo. Allá hay una
digamos, en México, en la administración anterior decían, bueno, en realidad es que quien no produce es China, ¿no? Y China dice, bueno, el problema es que ustedes lo consumen. Y es ¿no? Libre mercado, oferta-demanda y ya está. Eso van a seguir presionando México, fentanilo como parte de, digamos, como vía, la seguridad, ¿no? Y algo que es un tema que... Oye, Mariana, ¿no se te hace raro, ya nada más acá por hacer preguntas incómodas, que la política de que no pase un solo migrante por las fronteras de Estados Unidos sea tan fuerte y cómo logran pasar esa cantidad de droga que pasan por nuestro país tanto, ¿no? O sea, cómo le hacen que no los ven, ¿no? Pues es una frontera muy porosa, que en momentos es muy eficiente y en otros no. Qué elegante lo dices, es una frontera muy porosa, sí, okay. Y que son reglas, ¿no? Son las reglas que están ya negociadas. Y no sería imposible revisar cada container, ¿no? Cada trailer que pase por la frontera. Hay mecanismos de cooperación para ello. Y bueno, sí, es un gran tema, ¿no? Es un tema muy, sí, muy fuerte, ¿no? ¿Y qué me dices del tráfico de personas? No, ese ya ni hablar porque está durísimo también, desgraciadamente. Es Pero una bueno, tristeza. eso, hay que ver cuál es la capacidad política, la diferencia, si las proyecciones que nos están dando encuestas de opinión es la votación, ¿no? Que eso sería otra cosa. Claro. Que los últimos no necesariamente fueron los resultados. Si la tendencia es como parece ser, sí va a ser un tema de quien llegue al Ejecutivo, los primeros meses van a hacer un trabajo de legitimidad política. Sí. Esos son uno de los grandes temas. Entonces, a mí me parece que va a haber temas que estén en la agenda, pero que lo central se va a concentrar en la política interna de Estados Unidos. Otro de los temas que dependen mucho si es el primero o el segundo mandato es la política comercial. Ese sería el segundo año de Trump, entonces implicaría la renovación de todos los acuerdos de libre comercio. Ya empezó con México y Canadá, y entonces le tocaría Centroamérica y así sucesivamente. En el caso de Kamala sería el primero, pero hay una continuidad en la política del representante comercial respecto a China y sobre acuerdos discriminatorios. En todo caso, muchos de los acuerdos empezarían en el peor de los casos, un proceso de denuncia de los acuerdos y mandarlo todo a sistemas regionales. Es muy, digamos, poco claro, ¿no? Los politólogos a veces nos encantaría tener una bola de cristal. Claro. Y lo máximo que podemos tener es tendencias a partir de comportamiento, proyecciones y toma de decisiones políticas. Para eso la historia nos sirve un montón. Entonces, lo que es seguro es que nada es seguro dado el empate técnico que llevamos meses. Qué bárbaro, Mariana. Yo que quería que nos dijeras qué va a pasar y cerramos con que lo que es seguro es que nada es seguro, ¿no? Oye, Mariana, ¿qué le dirías? Creo que hay un sector importante, ya para concluir, de mexicanas y mexicanos, que sí realmente existe una preocupación en un sector de la población, donde decimos, y yo me incluyo ahí, ¿qué va a pasar con México si gana Trump o si gana Kamala? Ya nos dijiste en todo este rato que platicamos que realmente no se puede saber, pero yo sé que tú tienes muchísimo conocimiento porque hasta antes de grabar ya me estabas dando clases, Mariana, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos como una manera de conclusión que podemos esperar, ¿no? Porque a veces tenemos pensamientos fatalistas de, no, si gana Trump, nos va a ir muy mal y ¿qué vamos a hacer? Y, ¿no? Y a veces tenemos pensamientos de, no, pues si gana Kamala, que en realidad no podemos hacer mucho nosotros como ciudadanos, pero sí tenemos ciertas expectativas. Y sí me gustaría cerrar pudiendo aclarar un poquito. No sé, probablemente no tenemos que estar tan preocupados o no, o sí. ¿Qué podemos esperar? Me encantaría platicar contigo después de que ya suceda todo esto, igual y a los 100 días que nos dices que son importantísimos para poder ya tener un poquito más de datos o algunos tips que nos digas. Por ejemplo, ahorita nos dijiste, oye, ¿sabes qué? Si Kamala gana, pero no gana el Congreso, pues no va a poder hacer mucho. Si Kamala gana y gana el Congreso, pues entonces sí va a hacer estas cosas que dijo en su campaña. Y si Trump gana, etcétera, ¿no?
Pero, ¿qué nos dirías a nosotros? Haz de cuenta que yo soy una ciudadana que está súper preocupada porque tengo negocios con Estados Unidos, porque mis negocios dependen del dólar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en estos días hemos amanecido con el dólar mucho más alto, y se dicen las noticias por la elección de Estados Unidos. Pero ¿eso qué significa, no? A la gente que tiene inversiones en dólares, a muchos mexicanos que, como tú dices, Estados Unidos es el socio comercial de México hasta la fecha por excelencia. ¿Qué podemos esperar y cómo podemos estar como tranquilos? ¿O qué tips nos puedes dar para saber qué o qué? A manera de conclusión, porque yo creo que sí hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar al respecto. Si tuviera que dar algún consejo, es que se den a la tarea de conocer cómo funciona Estados Unidos en términos políticos, porque los medios de comunicación tienen una tendencia política. Entonces, si te despiertas viendo un canal, por ejemplo, de letras rojas, el de letras azules o el que tiene el arco iris, tus preocupaciones van a ser distintas. Entonces, ¿qué mejor que cuando, digamos, tienes familiares allá o tienes inversiones o tienes negocios con ellos? Lo mejor que yo podría decir es lean cómo es el sistema político estadounidense, quiénes son los pesos y contrapesos, funcionan las instituciones o no, cuáles son los mecanismos, cuál es el mejor tiempo político, para que cada uno se haga una idea hacia dónde vamos. Porque una cosa es lo que haga el Estado mexicano y otra cosa es que tenga eco dentro de Estados Unidos y viceversa. Me parece que vamos a estar en momentos completamente distintos de los que tradicionalmente estamos acostumbrados, porque el mundo está cambiando, porque el hegemón ya no es el hegemón con la fuerza que tenía y México no es el México del pasado. Estamos reconfigurándonos como un país y los polos y el poder, ¿no? que hay en la administración actual. Lo que sí diría en términos económicos y la preocupación por el dólar, creo que uno de los ejemplos claros que nos dio la administración anterior de importancia, ya no del petróleo, sino de las remesas. Entonces, un Estados Unidos con crisis económica, con deportaciones masivas, por supuesto que el dólar va a ser a la alza en este país. ¿Por qué? Pues porque la gran cantidad de dólares que vienen a este país es por remesas, por los mexicanos en el exterior y no necesariamente por lo que produce este país. Entonces sí habría que esperar un poco. De nuevo, los 100 días son una tendencia que nos permite identificar hacia dónde va, pero algo muy importante y para tranquilizar un poco el alma es, en campaña todo es posible, en gobierno es otra cosa. Me encanta. Me has tranquilizado, Mariana. No, oye, nada más para cerrar, ahorita que hablaste del tema de las remesas, esa es también una deuda histórica que México tiene para con las y los mexicanos que desgraciadamente tuvieron que irse a Estados Unidos a trabajar en condiciones muy difíciles, cruzando la frontera de formas muchas veces también súper lamentables. Y me llama mucho la atención que las remesas sigan siendo, como tú lo dices, la principal fuente de ingresos de dólares a México y no los servicios que nosotros producimos o los bienes que también producimos, ¿no? Entonces yo creo que como mexicanos y los gobiernos mexicanos tenemos muchísimo que hacer y tareas pendientes para cambiar esa ecuación. Y qué padre que entraran dólares porque tenemos servicios de calidad y vendemos productos de calidad y no porque nos mandan remesas los paisanos, ¿no? Yo creo que son temas ahí para pensar, ¿no? Y para considerar. Mariana, muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales, algún lado donde te podamos seguir para que nos des algunos tips de todo esto que me parece, ya tenemos que terminar, pero de verdad que el tema da para muchísimo más, ¿no? Desde el tema de seguridad, economía, migración, etcétera, donde te pueda seguir la gente. Pues está en Twitter, no, bueno, perdón, Mariana-Aparam, y también los invito a que sigan al Observatorio Binacional México-Estados Unidos. Pueden encontrar la página, está anclada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el observatorio también tiene redes sociales y ahí hay investigación histórica, pero también actual sobre la relación México-Estados Unidos.
Muchas gracias, Mariana, porque para seguir tu consejo, dinos a dónde te buscamos o dónde podemos buscar esto. Ya nos dijiste ahorita, vamos a poner aquí las redes sociales de Mariana y del observatorio, justamente para poder aprender y enterarnos de todo lo que está pasando y cómo nos puede afectar. Maravilloso. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti por estar aquí. Pues muchas gracias por haber estado aquí en La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.